Qué tremendo cómo el Señor nos permite a nosotros, ¿no? Siendo tan pequeños quizá para su inmensidad, ¿no? Poder estar en este lugar alabando y glorificando su nombre. Yo le voy a estar invitando a abrir la palabra de esta noche en el libro de San Mateo capítulo 25. Lleva como título Parábola de las 10 vírgenes. San Mateo 25. Amén. Le damos lectura, amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda es su palabra. Y meditaba porque decía que estas vírgenes, dice que el reino de los cielos será semejante a aquellas que esperan al Señor, amén. Aquellos que le esperamos al Señor, porque nosotros hoy estamos dentro de su casa con un propósito, esperando por el Padre, amén. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibirle al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes y 5 insensatas, ¿no? Y hoy yo meditaba y me preguntaba, ¿estaré siendo prudente o estaré siendo insensata, como dice su palabra, ¿no? Hoy el Señor nos da 2 ejemplos para que nosotros podamos meditar qué estamos siendo delante de la presencia del Señor, amén. Y dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y insensata quiere decir que una persona imprudente. Y yo buscaba el significado y decía que aquellas personas insensatas son quienes no reciben un consejo. Las que se les da un consejo pero prefieren seguir haciendo su propia voluntad, lo que piensan, ¿no? Y dice que ellas solamente tomaron sus lámparas, mas no tomaron consigo aceite. Y dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Yo meditaba y pensaba qué tremendo, porque muchas veces si nosotros nos ponemos a meditar nuestra vida, hemos sido como estas vírgenes insensatas, ¿no? Muchas veces hemos procurado llegar a la casa, muchas veces hemos procurado servir dentro de la casa, cada uno en un ministerio, ¿no? Pero hemos procurado estar cada día llenos de ese aceite. Nos hemos puesto a pensar realmente si estamos llenos de ese aceite, si estamos siendo prudentes en tener ese aceite con nosotros, o estamos siendo insensatas, que muchas veces se nos predica la palabra. Cada reunión el Señor nos habla, ¿no? Pero está en nosotros tomar el consejo del Padre. Si nosotros no tomamos el consejo del Padre, vamos a ser como estas vírgenes insensatas, ¿no? Y qué tremendo, porque leímos recién lo que pasaba con estas vírgenes, ¿no? Pero mire que dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Dice su palabra que nosotros somos vasijas, ¿no? Somos vasijas de barro en las manos del alfarero. Y para que Él pueda depositar su aceite, ¿cómo tiene que estar esa vasija?
Nosotros no guardamos aceite en una vasija que esté rota, porque se desperdicia. No guardamos aceite en una vasija que esté sucia, en una vasija que tenga impurezas. Su palabra habla y dice que somos barro en manos del alfarero y que Él nos moldea. Y que si hay algo que a Él no le agrada, Él la desarma y la vuelve a formar. Entonces, que nosotros podamos meditar cómo estamos hoy, ¿no? ¿Cómo está nuestra vasija para poder llevar ese Espíritu Santo? Si hoy usted dice, bueno, quizá no estoy portando al 100% el Espíritu, pero ponerme a meditar, ¿estoy preparado para recibirle a Él? ¿Estoy haciendo algo para que el Padre pueda derramar de su Espíritu sobre mi vida? Dice su palabra, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Sabe que el camino del cristiano es largo, ¿no? Cada uno que le ha tocado atravesar cosas sabe que muchas veces la carga se pone pesada, ¿no? Muchas veces es difícil y cuesta. Pero qué tremendo porque dice, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron. Y meditaba en lo que decía la hermana, ¿no? Que decía que había pasado un proceso. Y vamos a pasar procesos difíciles, y van a venir luchas, y van a venir pruebas, y de repente vamos a tener una impureza, ¿no? Y el Padre va a tener que pulirnos, y el Padre nos va a tener que desarmar para volver a formarnos. Y ese proceso duele, porque cuando el Padre comienza a transformarte duele. Pero depende de cómo nosotros estemos aferrados al Padre, va a ser cómo salgamos de ese proceso, ¿no? Si nosotros hemos sido insensatos, ese proceso no va a hacer nada en nuestra vida. Quizá muchas veces nos va a llevar hasta alejarnos del Señor. Muchas personas cuando viene la prueba se alejan o se enojan con el Señor, ¿no? Y yo hablaba con una persona hace unos días y esta persona no se congrega. Y me decía que ella estaba enojada con Dios porque Dios no le respondió una petición de su corazón, ¿no? Y yo meditaba, qué tremendo porque uno muchas veces, quizá cuando no tenía conocimiento, se enojaba con el Señor. Porque a mí me pasaba que servía en la casa, pero no le conocía realmente al Señor. Y me enojaba cuando venía un proceso. Entonces depende de cómo nosotros esté nuestra vida entregada plenamente al Señor. Es como va a dar el resultado de eso, ¿no? Entonces hoy el Señor nos llama a que meditemos si estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos. Amén. Dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Veo que uno muchas veces se prepara, ¿no? Uno muchas veces procura su imagen por fuera. Uno cuando tiene que ir a un lugar o cuando viene aquí mismo, uno se prepara, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos realmente de preparar lo que está aquí adentro. De nada nos sirve que nosotros brillemos por fuera si dentro nuestro hay muerte, si dentro nuestro estamos vacíos, si nuestra vasija no está pudiendo ser lo suficientemente buena para contener ese aceite del Padre, amén. Ese aceite que es lo que te lleva a caminar una vida plena en el Señor, a caminar una vida donde vos sabés que venga lo que venga, el Señor te va a mantener en pie, amén. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y qué tremendo, ¿no? Qué triste cuando no estamos realmente preparados para el Señor. Qué triste porque cada uno de nosotros le ha palpado a Él, amén. Y muchas veces decimos estar esperando al Señor, decimos estar esperando su venida, y realmente no estamos preparados. Muchas veces uno dice, bueno, si el Señor viene por mi vida, que venga. Pero ¿estás realmente preparado para irte con el Señor? Yo me preguntaba eso, si el Señor viniera hoy por mi vida, ¿estoy realmente preparada? ¿Estoy siendo prudente, preparando mi vida día a día? Sino que no sea solo un momento, porque cuando nosotros venimos a este lugar y recibimos esa llenura del Espíritu Santo, es precioso, ¿no? Es precioso como el Señor te llena y te limpia y te vas gozoso. Pero está en cada uno de nosotros, al pasar esa puerta para afuera, mantener ese aceite en nosotros, amén. Ese aceite que es tan importante, porque dice que las insensatas
Cuando vino el esposo, no tenían aceite. Y dice que éstas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Las personas no van a poder compartirte lo que ellos tienen, ¿no? Si bien uno pasa aquí adelante y es ministrado y el Señor te llena, pero es algo que no se puede compartir. La salvación, siempre decimos, es personal. La relación con el Padre tiene que ser personal. Y yo meditaba: de nada me sirve a mí tener una Biblia. Todos tenemos una Biblia. Pero si yo la tengo así todos los días de mi vida, estoy siendo insensato. Si yo tengo rodillas que el Señor me ha dado y no las doblo para hablar con el Padre, estoy siendo insensato. Porque el Padre me ha demostrado que en Él hay poder. Amén. Si yo llego a este lugar y no doy todo de mí para recibir de su presencia, ¿le agradará al Padre? No le agradará. Él necesita que nosotros en todo momento estemos preparados. Que cada uno personalmente tenga su vasija llena con ese aceite. Amén. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Cada uno tiene que pagar un precio. Amén. Cada uno tiene que pagar un precio, y no se habla, la palabra no habla de dinero, sino habla de una entrega personal. Usted puede caminar en matrimonio, puede caminar con su hijo, con su padre, pero usted no puede obligar a otra persona, sino que cada uno tiene que nacerle del corazón, querer estar lleno del Padre. Amén. ¿Y cómo pagamos ese precio nosotros? No es con dinero, sino más bien menguando nosotros, ¿no? Debemos menguar para que Él crezca cada día en nosotros. Y muchas veces es difícil, porque uno muchas veces tiene el yo. Uno muchas veces piensa en yo y mi opinión y lo que yo creo. Pero a veces el Señor necesita que nosotros nos paremos en el camino, hagamos silencio y escuchemos su voz. Amén. Podamos escuchar lo que Él realmente nos dice. Dice: comprad para vosotras mismas. O sea que cada uno tiene que pagar ese precio para poder estar llenos de su aceite. Cada uno tiene que tener una búsqueda constante del Padre, una relación fluida con el cielo. Amén. Muchas veces quizá nos arrodillamos y pareciera que la oración no llega, ¿vio? Muchas veces me ha pasado que me he arrodillado y digo: pero Señor, ¿cómo? Pero ahí está donde nosotros, con perseverancia, con persistencia, debemos permanecer. Porque el enemigo va a venir a decirte: no, pero ¿por qué? ¿Por qué tenés que humillarte? ¿Por qué tenés que ir a la iglesia? ¿Por qué tenés que leer tu palabra? ¿Ven? Yo se lo digo porque muchas veces así he tenido que oírlo. ¿Ven? Pero he aprendido a que yo he decidido servirle al Padre. Y cada uno de nosotros ha decidido eso. Entonces cuando venga el enemigo a querer decirte que no, tú dile: yo tengo que pagar un precio. Yo necesito ese aceite en mi vida, para el día bueno o para el día malo, para estar preparado cuando Él venga. Amén. Dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas, y se cerró la puerta. Qué tremendo, porque hoy el Señor nos está dando una advertencia. El Señor hoy nos está dando un tiempo para que podamos prepararnos. Es hoy que nosotros que tenemos que recomponer esa relación con el Padre. Si tú estás lejos del Señor, hoy poder decirle: perdón, me arrepiento, pero necesito que tú derrames de tu aceite sobre mi vida. Porque qué triste sería, ¿no?, que venga el Padre y nosotros no hayamos hecho nada para irnos con Él. El día que el Señor venga, ya sea por cada uno de nosotros personalmente, o cuando Él venga, de nada va a servir que nosotros hayamos estado de brazos cruzados. En ese momento uno no puede hacer nada. Veo que muchas veces cuando las personas están en el lecho de su muerte, dicen: no, necesito pedirle perdón a este, necesito ver al otro, necesito. Pero ¿por qué dejar todo para último momento, no?
cuando tenemos toda una vida, el Señor nos da este tiempo para que podamos realmente servirle, para que podamos estar llenos de su presencia, que es lo importante, amén. Este es el tiempo que el Señor nos da. Y qué hermoso, porque el Señor, como buen Padre amoroso, hoy nos llama a estar apercibidos, amén. Dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que el Padre nos diga, no te conozco. Yo creo que sería la peor decepción de nuestra vida, ¿no? Decir, el Señor no me conoce. Y yo caminé toda mi vida en la iglesia, y yo llegué a las reuniones, y yo serví en la casa. Pero si tú en ningún momento procuraste estar lleno de su aceite, de su Espíritu Santo, el Señor es lo que hoy está pidiendo, amén. Que podamos llenarnos de su Espíritu Santo, que podamos cada día disponernos a buscar más de Él, a que podamos tener una relación que nos acerque al Padre, amén. Dice que nadie tiene confianza con alguien que no le conoce. Nadie tiene confianza con alguien que no le conoce. Entonces es tiempo de que nosotros podamos aferrarnos a Él, caminar tomados de su mano realmente, amén. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y sabe que una vez que el Señor venga y se cierre la puerta, ya solo va a ser lamento. Solo va a ser lamento, porque ya no podremos hacer nada más. En ese momento va a depender todo lo que nosotros hicimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y qué hermoso, porque Él nos da una vida para caminar, y Él te da tiempo, y Él prepara el lugar, y Él prepara las personas para que tú les hables, personas por las cuales tenemos que interceder, ¿no? Y si en ese momento nosotros no hicimos nada de eso, qué triste sería, ¿no? Por eso que yo meditaba en este pasaje y decía, qué tremendo es, ¿no? Hoy todas las personas buscan estar a la moda, muchas personas buscan la aprobación. Lo vemos en los jóvenes, cuando trabajamos con preadolescentes o adolescentes. Vemos cómo cada uno de ellos busca la aprobación del hombre, la aprobación del grupo del colegio, de sus amigos. Pero que nosotros podamos comprender que es mejor que el Señor nos conozca y que para este mundo pasemos desapercibidos, ¿no? Antes de que el día que venga el Señor nos diga, no te conozco. Dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, velad. Estad en todo tiempo preparado, estar apercibido, recibir el consejo que viene del Padre, estar atento a la voz del Señor, amén. Dice su palabra que uno tiene que estar preparado. Y cuando un hijo le clama al Señor, el Señor no responderá. Amén. El Señor responde a aquel hijo que se arrepiente, a aquel hijo que le clama. Pero es necesario que en esta noche tengamos un arrepentimiento si hemos estado caminando lejos de su presencia. Amén. Si hemos estado caminando por nuestros propios medios, si no hemos dejado que Él sea quien dirija nuestras vidas. O aún así, si muchas veces nos hemos alejado de su presencia. Que en esta noche podamos reconciliarnos con el Padre y que podamos pedirle que Él transforme esas vasijas, que Él nos pula, que Él nos limpie. Quizá va a doler, porque el proceso duele, ¿no? Pero gloria a Dios por ese proceso que te saca mucho mejor vasija, para que puedas recibir el aceite de su Espíritu Santo, amén. Yo le voy a invitar a leer allí en Éxodo capítulo 27, versículo 20. La palabra lleva por título aceite para las lámparas. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Dice continuamente las lámparas. No solamente cuando estoy aquí adentro, sino cada momento de la vida del cristiano tiene que arder continuamente nuestra vida, amén.
Dice, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana. Y mire lo que dice, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Por sus generaciones. O sea que es algo que el Padre demandó allí a este pueblo y hasta el día de hoy Él nos sigue demandando, amén. Él nos sigue demandando que nuestras lámparas ardan continuamente. Y la manera en que esas lámparas van a poder arder, vamos a poder ser luz, es que estemos llenos de ese aceite. Que procuremos estar llenos de ese aceite, ¿no? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie, amén. Y hasta aquí vamos a dejar su palabra.